Retomando entonces, cuando una célula nerviosa es expuesta a altas concentraciones de un neurotransmisor por tiempo prolongado, ésta puede experimentar lo que se conoce como desensibilización y o luego la internalización o downregulation. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? En el caso de la desensibilización, lo que ocurre es que el receptor es fosforilado en los dominios citosólicos y por lo tanto no puede interactuar con la proteína G y por lo tanto entonces no puede activarse y cambiar la permeabilidad iónica. Entonces, como consecuencia de esto, la célula nerviosa deja de responder al neurotransmisor. Por ende, la desensibilización es provocada por la fosforilación del receptor. En este caso, la enzima que fosforila el receptor se llama o se abrevia como GRK, que significa quinasa del receptor acoplado a proteína G. Luego, lo que puede ocurrir es que ahora, una vez que el receptor está fosforilado, se une una proteína llamada restina. La unión de esta restina permite el reclutamiento de otras proteínas y finalmente permite que se produzca una invaginación de la membrana plasmática y se formen vesículas membranosas que van a llevarse el receptor hacia el citoplasma. Entonces estas vesículas membranosas se llevan el receptor hacia el citoplasma. De esa manera se va a producir entonces lo que llamamos la internalización del receptor o downregulation. A diferencia de la desensibilización, en la internalización se reduce la densidad de receptores para el neurotransmisor, lo que obviamente también tiene como consecuencia la pérdida de respuesta al neurotransmisor por parte de la célula blanco. Ahora bien, ¿qué ocurre con estas vesículas que contienen los receptores? Pueden ser degradadas o eventualmente pueden ser recicladas. La desensibilización y la internalización son procesos que pueden ser reversibles en la medida que la concentración del neurotransmisor en el medio extracelular se reduzca nuevamente. Ahora, entonces, algunas de las características de los receptores para neurotransmisores serían las siguientes. Primero, que para un ligando puede haber muchos subtipos de receptores, como ya hemos visto en el caso de los receptores para adrenalina o noradrenalina. Tenemos receptores adrenérgicos de tipo alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 o beta 3. Por otra parte, hemos visto también que los receptores para neurotransmisor pueden estar localizados en la célula postsináptica, en cuyo caso le llamamos receptores postsinápticos, o pueden estar localizados en la célula presináptica, en cuyo caso le llamamos receptores presinápticos. Los receptores presinápticos también se conocen con el nombre de autorreceptores. Y estos autorreceptores pueden a su vez ser o comportarse de manera inhibitoria o estimulatoria. Es decir, la unión del neurotransmisor a estos autorreceptores puede inhibir la liberación del neurotransmisor o la puede estimular. Lo más conocido es el caso de los autorreceptores inhibitorios, como por ejemplo receptores alfa 2 presinápticos que inhiben la secreción de noradrenalina. A su vez, hemos visto que los receptores se pueden clasificar en metabotrópicos si están acoplados a proteína G o ionotrópicos si son canales iónicos regulados por neurotransmisor. También hemos visto entonces que la exposición prolongada de un receptor a un neurotransmisor puede ocasionar desensibilización y o regulación a la baja, downregulation. Recordemos que la desensibilización implica fosforilación del receptor y esta puede ser realizada por las beta-ARK, que serían las quinasas del receptor beta-adrenérgico, o incluso por proteínas quinasas del tipo A, las pKa.
También recordar que la regulación a la baja implica la internalización del receptor y eso implica una disminución en la densidad de receptores en la célula blanco. A veces la regulación a la baja también puede implicar una disminución en los ARN mensajero para el receptor. Y todo esto nos conduce al mismo fin, o sea, disminución de la densidad de receptores para neurotransmisor en la célula blanco. Tanto en la desensibilización como en la regulación a la baja, cesa la respuesta al neurotransmisor. Bueno, esta tabla nos va a servir para analizar si hemos entendido adecuadamente todo lo que hemos hablado de tipos de receptores y sobre el concepto de sinapsis excitatorias o inhibitorias. Entonces, para eso podemos partir con este neurotransmisor, en donde me indican que hay receptores de tipo GABA A y de tipo GABA B. En esta columna vemos si se produce o no segundo mensajero. Si se produce nos va a indicar cuál y si no nos van a aparecer estos puntitos. Y acá en esta columna me van a indicar los efectos sobre la conductancia o si ustedes quieren sobre la permeabilidad iónica sobre un determinado ion. Entonces, en el caso del GABA A me están indicando que no hay producción de segundo mensajero. Por lo tanto, yo podría pensar que este es entonces de tipo ionotrópico. Y me dicen que cuando se activa aumenta la permeabilidad a ion cloruro. Si ustedes recuerdan, el ion cloruro se tiende a mover a favor de su gradiente electroquímico hacia el medio intracelular. Por lo tanto, la activación del GABA A va a ocasionar un potencial postsináptico inhibitorio, un PPSI. Y por ende podríamos clasificar esta sinapsis como una sinapsis de tipo inhibitorio. Entonces podríamos decir que la activación de los receptores GABA A produce sinapsis de tipo inhibitorio. Veamos qué pasa con el GABA B. El GABA B sí produce segundos mensajeros que serían el inositol trifosfato y diacilglicerol. Recuerden que entonces eso significa que es un receptor acoplado a proteína GQ y asociado a fosfolipasa C. Y me dice además que aumenta la permeabilidad al ion potasio y, aunque aquí no lo dice, reduce la permeabilidad al ion calcio. Por ende, si aumenta la permeabilidad al ion potasio, significa que se van a abrir canales de ion potasio y el potasio se va a mover hacia el medio extracelular a favor de su gradiente electroquímico. Y la consecuencia va a ser PPSI, es decir, va a producir una hiperpolarización local, al igual que la activación del GABA A. Por ende, quiere decir que el GABA, que es el neurotransmisor, se una a cualquiera de estos dos receptores, GABA A o GABA B, el efecto siempre va a ser una hiperpolarización local, un PPSI, y por lo tanto, sinapsis inhibitoria. Es por esto que el GABA se considera el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central. Por otro lado, si nos vamos ahora a ver lo que ocurre con los receptores de acetilcolina. En el primero de estos casos vemos el receptor nicotínico de acetilcolina y no me aparece segundo mensajero, por lo tanto yo podría pensar que es ionotrópico. Y me dice además que aumenta la permeabilidad al ion sodio, lo que significa que el ion sodio se va a mover hacia el medio intracelular a favor de su gradiente electroquímico y por ende entonces va a producir un PPSE, o sea una depolarización local. Entonces la activación de un receptor nicotínico va a provocar una sinapsis excitatoria. Si revisamos en cambio los receptores M2 para acetilcolina, M significa que es un receptor muscarínico de acetilcolina de tipo 2 y me dicen que lo encontramos a nivel cardíaco. En este caso me dice que reduce los niveles de MP cíclico. En otras palabras, es un receptor acoplado a proteína G y
y asociado a adenilato ciclasa. Y me dice que aumenta la permeabilidad al ion potasio, lo que significa que se va a mover más potasio hacia el medio extracelular a favor de su gradiente electroquímico. Y por ende se va a producir una hiperpolarización local, es decir, un PPSI. Por lo tanto, los receptores M2 participarían en sinapsis de tipo inhibitorio. En cambio, los nicotínicos participarían en sinapsis de tipo excitatorio. Si observamos ahora el caso de por ejemplo, la dopamina cuando actúa a través de receptores D2, nos damos cuenta que aumenta la permeabilidad al potasio y reduce la permeabilidad al calcio. Me dice además que reduce los niveles de MP cíclico. Por lo tanto, es un receptor acoplado a proteína G inhibitoria y asociado a adenilato ciclasa. D2 es un receptor metabotrópico. Y al aumentar la permeabilidad al potasio significa que me va a producir una hiperpolarización local. Y por ende, eso me dice que es o va a participar en sinapsis de tipo inhibitorio. Si nos vamos ahora a los receptores adrenérgicos, veamos por ejemplo los receptores alfa-1 adrenérgicos. ¿Qué me dicen? Los receptores alfa-1 adrenérgicos me aumentan los niveles de inositol trifosfato y de acilglicerol, lo que significa que es metabotrópico. Es un receptor acoplado a proteína G, Q y asociado a fosfolipasa C. Por lo tanto, y además me dice que reduce la permeabilidad al ion potasio. Al reducir la permeabilidad al ion potasio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a producir una depolarización local, es decir, se va a producir un PPSE. Por lo tanto, los receptores alfa-1 adrenérgicos son de tipo o van a participar en sinapsis de tipo excitatoria. Si los comparamos en cambio con los receptores alfa-2 adrenérgicos, nos vamos a dar cuenta que estos reducen los niveles de MP cíclico. Por lo tanto, si bien el receptor es metabotrópico, aquí es un receptor acoplado a proteína G inhibitoria y asociado a adenilato ciclasa. Y además me dicen que aumenta la permeabilidad al ion potasio. Por lo tanto, si en este caso me aumenta la permeabilidad al ion potasio, lo que va a provocar es una hiperpolarización local, es decir, un PPSI. Por lo tanto, las acciones de estos dos receptores o la activación de estos receptores alfa-1 o alfa-2 va a tener efectos opuestos en la sinapsis. Los alfa-1 van a ser excitatorios y los alfa-2 van a participar en sinapsis inhibitoria. Si seguimos analizando esto, podemos ver también lo que pasa, qué sé yo, con los receptores de serotonina, que son los 5-HT. Entonces, por ejemplo, si se activa el 5-HT1A, me dice que aumenta la permeabilidad al ion potasio. Me dice además que es metabotrópico y por lo tanto participa en sinapsis de tipo inhibitorio. En cambio, los 5-HT3 no me producen segundo mensajero, lo que me está diciendo que es un receptor ionotrópico. Y además aumenta la permeabilidad al ion sodio. Es decir, produce PPSE. Y por lo tanto va a participar en sinapsis de tipo excitatoria. Si miramos ahora los receptores de glutamato, bueno, primero recordemos que el glutamato tenía varios receptores metabotrópicos. Sin embargo, aquí los que aparecen mencionados son todos ionotrópicos. Entonces tenemos los receptores AMPA y kainato, que son ionotrópicos y que aumentan la permeabilidad al ion sodio, y tenemos los receptores NMDA, que son ionotrópicos y aumentan la permeabilidad al sodio, pero principalmente al ion calcio. Vemos que en ambos casos la activación de estos receptores produce PPSE, por lo tanto son excitatorios. Entonces, mientras el glutamato actúa a través de estos receptores, va a producir efecto excitatorio y por eso se considera de manera homóloga al GABA el principal neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso central.